Buenas tardes con todas y todos quienes nos acompañan desde los distintos países de la región. Mi nombre es Juan Sebastián Segovia, punto focal en Ecuador de Alliance for Integrity, y tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a la sesión de clausura Transversalizando Integridad Empresarial con Derechos Humanos, reflexiones y perspectivas para una nueva agenda regional. En el marco de esta sexta Semana Regional de Integridad, en América Latina, concebida como un proceso participativo de co-creación y colaboración regional en favor de la integridad, que ha contado con muchísimas organizaciones y personas participantes. Antes de iniciar la sesión, nada más me gustaría agradecer a la Red de Pacto Global Colombia, al programa Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, por su apoyo en la organización de esta sesión. Por políticas de privacidad y protección de datos, es importante para nosotros informarles que esta sesión está siendo grabada. En caso de que alguna persona no estuviera de acuerdo con ello, les solicitamos muy amablemente abandonar la sesión, que por supuesto estará disponible más adelante en nuestras redes sociales. Esta sesión contará con mensajes inaugurales, un keynote speech, el panel principal y la clausura de la semana con el paso del relevo al país anfitrión de la próxima Semana Regional de Integridad en América Latina 2022, así como el lanzamiento de su campaña local de comunicación. En caso de tener preguntas, les invitamos a escribirlas a lo largo de la sesión dentro del chat. Procuraremos responderlas a lo largo de la sesión. A continuación, y para poder iniciar con la sesión, tengo el gusto de presentar a la señora Claudia González Valle, quien será la maestra de ceremonias de la sesión y moderadora del panel. Claudia González se desempeña como directora de proyectos en el área de gobernabilidad de la cooperación alemana implementada por GIZ en Perú, donde labora desde hace más de 10 años. Ha tenido a su cargo la conducción de la asesoría en temas de mejora de la gestión de servicios públicos, simplificación administrativa y modernización de la administración pública. Anteriormente, Claudia trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Descentralización de Perú, hoy conocido como parte de la presidencia del Consejo de Ministros, y es economista de la Universidad del Pacífico. Cuenta con un máster en Desarrollo y Gobernabilidad por el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex, de Reino Unido. Bienvenida, Claudia, mucho gusto. Adelante. Muchas gracias, Juan Sebastián. Un placer realmente poder estar con ustedes. Les saludo a todas y todos. Es un gusto para mí ser quien lleve la moderación de esta sesión. Les saludo desde la ciudad de Lima, Perú. Les doy la más cordial bienvenida al evento de clausura de la sexta Semana Regional de Integridad en América Latina de Alliance for Integrity. Esta sesión constituye un gran hito, pues cierra con broche de oro una jornada de dimensión regional sin precedentes en favor de la integridad en América Latina. Este gran éxito ha sido posible gracias a la colaboración de muchas organizaciones comprometidas con la integridad empresarial y su transversalización con áreas temáticas de gran relevancia como género, objetivos de desarrollo sostenible y, en el caso de esta sesión, con los derechos humanos. A continuación, quiero saludar y dar paso al mensaje de bienvenida de la señora Susanne Friedrich, directora global de Alliance for Integrity. Muchas gracias, Claudia, y muy buenas tardes con todas y todos. Bueno, pues 3 días intensos ya están llegando a su fin con un debate que me parece clave para dar un salto cualitativo enorme en la manera de gestionar las cadenas de suministro, repartir responsabilidades entre los socios comerciales internacionales y, por último, gestionar la relación entre los consumidores y los productores con sus partes interesadas en un mundo globalizado, ¿no? La transversalización de la integridad empresarial y la lucha contra la corrupción con los derechos humanos. La agenda de empresas y derechos humanos ya tiene cierto recorrido, pues este año se celebran los 10 años de la emisión de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Sin embargo, en América Latina, y no solo en América Latina, hay todavía varios desafíos que afrontar al respecto para que estos principios y enfoques sean reforzados y aplicados, y también especialmente a nivel de las pequeñas y medianas empresas.
Por eso, como Alliance for Integrity, consideramos importante crear conciencia sobre el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos, difundir buenas prácticas de empresas que gestionan riesgos vinculados a la corrupción y vulneraciones a los derechos humanos, y también generar herramientas y soluciones prácticas en anticorrupción y en derechos humanos. Y América Latina, con sus oportunidades como espacio cultural diverso y con muchos puntos comunes a la vez, creo que está predestinado para diseñar e implementar una nueva agenda regional para avanzar en esa temática, como lo plantea el título de esta última sesión a continuación. Bueno, pues estamos llegando al final de la 6ª semana de integridad en América Latina. Los debates de los últimos días nos han sensibilizado para las intersecciones entre temas como integridad, género, diversidad, derechos humanos, desarrollo económico, educación, y nos han mostrado que la interacción de las políticas para alcanzar las metas definidas en los 17 ODS nos permitirá lograr impactos más sostenibles. Y todo eso no hubiera sido posible sin las propuestas de sesiones paralelas de todas y todos los que aportaron a esta conferencia. Por eso quiero dar las gracias a las 30 organizaciones participantes por sus valiosas contribuciones. Estoy impresionadísima al ver cómo la red de Alliance for Integrity ha ido creciendo en América Latina a lo largo de estos años y conecta profesionales de diferentes países, compartiendo generosamente sus aprendizajes y co-creando herramientas y métodos que nos ayudan a crear capacidad en materia de integridad, profundizando cada vez más en la materia y en la identificación de las intersecciones con los otros temas ya mencionados. También quisiera agradecer muchísimo a nuestras y nuestros magníficos panelistas, a los presentadores y las presentadoras por compartir sus ideas, a nuestras moderadoras y moderadores por animar los debates y también a nuestros participantes por sus contribuciones en los chats. También quisiera agradecer al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo por su continuo apoyo y quiero darles las gracias a nuestro país anfitrión y sus representantes en esa conferencia y sobre todo a nuestro apreciado socio y co-anfitrión de esa conferencia, el Pacto Global de Colombia, liderado con mucha inspiración, entusiasmo por Mauricio López y Claudia. Apreciamos realmente sinceramente los esfuerzos de todos nuestros socios y partners, los miembros de los grupos asesores, de los grupos de trabajo y los entrenadores por su fuerte compromiso con la causa de la integridad. Porque su trabajo nos acerca cada vez más a esta visión de fortalecer la integridad de las empresas a través de la colaboración de múltiples partes interesadas. Y así pueden ver el impacto de la acción colectiva. También quisiera destacar la gran labor de la Red de Ecuador, bajo el liderazgo de Pablo Zambrano y Evangelina Gómez, cuyo lanzamiento se dio justamente en el marco de nuestra pasada semana regional. Y hoy, casi un año después, ya tiene una estructura creada y ha avanzado y ha dado unos pasos importantes. Además, hoy va a lanzar su campaña de comunicación para promover una alianza por la integridad y así como nuevas herramientas para la prevención de la corrupción en el Ecuador. También quisiera darles las gracias a mis colegas de la GIZ, con los que tenemos una muy fructífera colaboración, al equipo de Ecuador Sincero, representado por Ulrich Metz, hoy al equipo del programa de buena gobernanza en el Perú, con Claudia González. Y por último, quisiera, y no menos importante, dar gracias a este increíble equipo de Alliance for Integrity en América Latina, con Carolina, Marco, Fernando, Kevin, Juan, Gabriela, Adriana, Ángel, Leandro y nuestros pasantes Camila, Nuria, Ana y Bárbara,
no solo por organizar esta Semana de Integridad, sino por inspirar y apoyar diariamente e incansablemente a esa dinámica innovadora red en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Susane, por este mensaje inicial. Siguiendo con los mensajes de bienvenida, saludo y le doy la palabra al señor Ulrich Metz, director encargado del Programa Bilateral de la Cooperación Técnica Alemana Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Señora Susanne Friedrich, directora global de Alliance for Integrity, señoras y señores miembros del panel de esta sesión, participantes público presente. El día de hoy me dirijo a ustedes en representación de Fiorella Mayaute, directora del programa Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Ecuador Sincero, de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, Ecuador. Agradezco el habernos invitado a hacer de esta importante ceremonia de clausura de la 6ª Semana Regional de Integridad en América Latina. El programa Ecuador Sincero promueve la integridad, la transparencia, la participación ciudadana y el gobierno abierto con el objetivo de generar condiciones para prevenir la corrupción según estándares e iniciativas internacionales. Para eso apoyamos mediante asesoría técnica y articulamos las iniciativas del sector privado, sector público, la sociedad civil y las universidades. Es un gusto para nosotros, con Alliance for Integrity, fortalecer capacidades y generar condiciones para la creación de una cultura de integridad, especialmente con actores de gran relevancia del sector privado. Asimismo, nosotros programamos incorporar de manera transversal el enfoque de género, la interculturalidad y los derechos humanos, alineándonos a los objetivos de desarrollo sostenible, temas que justamente se han tratado durante esta semana regional. La relación entre derechos humanos y empresa es parte de la agenda internacional. Existen documentos, guías, publicaciones y estudios que resaltan la relevancia del enfoque basado en derechos humanos como parte de la práctica empresarial responsable. El enfoque de anticorrupción, a su vez, también se ha posicionado a lo largo de los años como un área prioritaria, tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy día, este enfoque está plasmado en el compromiso que tienen las empresas con la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Pese al posicionamiento de ambas agendas, existe una brecha significativa en cuanto al desarrollo de los vínculos entre sus elementos integradores, derechos humanos, empresa y anticorrupción. Esto constituye una gran ventana de oportunidad, pues tanto la agenda de derechos humanos y la de anticorrupción son transversales a la ética y la integridad empresarial en el sector económico. Y en ese sentido creo muy destacable el esfuerzo de Alliance for Integrity por reducir esta brecha y conectar ambos conceptos. La sesión de hoy es justamente muestra de ello y será un gusto escuchar al distinguido panel que nos acompaña. Quiero felicitar a todo el equipo de Alliance for Integrity por la excelente organización de esta semana regional y la gran labor que realizan al promover la integridad en América Latina y en todo el mundo. También quiero destacar el rol de la red ecuatoriana de Alliance for Integrity, una red joven pero muy activa y comprometida, liderada en Ecuador desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, las organizaciones miembros de su consejo consultivo, sus cámaras asociadas, empresas y otras entidades relevantes ecuatorianas, quienes participan activamente y se siguen sumando para llevar adelante esta gran iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Metz, por esas palabras de bienvenida a ambos. Les agradezco por la apertura de esta sesión. A continuación tendremos la charla magistral titulada
¿Cómo se impactan los derechos humanos desde la empresa? Esta charla será impartida desde Colombia por el doctor Jorge Mario Quintero. El doctor Quintero es administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derechos humanos, innovación y desarrollo de negocios, sostenibilidad y responsabilidad empresarial. Actualmente lidera el equipo consultor de la Red Colombia del Pacto Global en Derechos Humanos y Debida Diligencia. Adelante con su intervención, doctor Quintero. Me parece que su micrófono está apagado. Eso, señor, esto es en vivo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que, pues primero, muchas gracias por dejarme participar en este importante espacio. Para mí y para mi equipo de trabajo desde Pacto Global, es realmente un honor poder acompañarlos, poder participar en este tipo de eventos que tienen un impacto tan grande en la empresarialidad y en la sociedad en general. Entonces, vamos a hablar de una manera muy rápida sobre lo que significa la integridad empresarial en derechos humanos. Y antes, arrancar por lo básico. Entonces, le damos siguiente, por favor. Quiero recordar varias cosas importantes y que desde el papel de la empresa como un actor activo en la sociedad, como miembro activo de la sociedad, como un organismo que genera valor en la sociedad. Ese impacto en los derechos humanos se da desde tres elementos. Desde sus acciones en relacionamiento, desde su operación y desde lo que la empresa representa en su papel en la industria. Estos tres elementos nos permiten identificar y nos permiten reconocer ese papel positivo, como puede ser también un papel negativo. Es decir, los impactos de una organización en la medida en que arranca a funcionar pueden ser de las dos índoles. Desafortunadamente, uno solo se recuerdan los impactos negativos, pero indiscutiblemente la generación de valor en toda su cadena de suministro, en todos sus grupos de interés, permite que la sociedad avance. Recordemos que el papel que tienen las empresas, adicionalmente de ser un actor como actor, es también agregar valor, generar desarrollo, buscar mecanismos de mejoramiento. Hemos visto cómo las empresas, después de una pandemia tan grande como la que tuvimos del COVID-19, empezaron a generar nuevos modelos de negocio, nuevas alternativas para el consumidor final, para todos los miembros que directa o indirectamente dependen de ella. Entonces, ese impacto se da desde la empresa en esos tres momentos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de ese impacto desde el relacionamiento, vemos cómo las organizaciones vienen y crean mecanismos para buscar que ese relacionamiento sea cada vez mejor. Y parte desde esas directrices que la junta directiva, los máximos órganos de gobierno generan, y son las políticas. Y una empresa genera políticas desde muchas perspectivas, desde sus procesos internos con colaboradores, desde sus procesos externos con proveedores, contratistas, inclusive con actividades de relacionamiento con las comunidades. Esas políticas adicionalmente son acompañadas de programas que las apalancan y de hecho las miden. Y esas políticas acompañados de esos programas permiten evidenciar y les permitirán a la empresa evidenciar ese impacto que generan en todos sus grupos de interés. Y esos programas no se pueden desarrollar si al interior las organizaciones no estructuran mejor sus procesos. Y es a través de manuales, a través de todos esos elementos que nos da la planeación estratégica, esos elementos que nos dan las
que nos da las normas ISO, como, por ejemplo, son los que permiten que esos procesos sean estructurados y que no sean iniciativas aisladas, sino que sean temas sistémicos, sistemas recurrentes, inclusive que permiten a la empresa medirlos y que permitan a la empresa establecer y estructurar procesos de mejora. Siguiente. El segundo impacto de la empresa se da desde la operación. Y aquí quiero invitarlos un poco a que nos imaginemos cómo son las empresas que marcan o que son los jalonadores de las economías en nuestros países. En Colombia hay sectores como el sector gas, como el sector de infraestructura, quienes son los que están priorizados y son los llamados a generar ese cambio. Y en esos montajes de las empresas, cuando se están construyendo, inclusive cuando estamos hablando de su montaje inicial, están montando sus plantas y están empezando a implementar sus procesos, es donde también se generan impactos positivos y negativos. Si pensamos en estos sectores que les estoy comentando, que les estoy relacionando, las afectaciones que se hacen a las comunidades son muy grandes. De hecho, si usted lo piensa en un sector como es el de hidrocarburos, aparte de la expectativa positiva que genera el poder participar en un sector jalonador y poder quedar enganchado o poder quedar enrolado en esas actividades con ese sector, pues van a generar un impacto positivo en sus comunidades, en las comunidades que están en el área de influencia directa, inclusive en el área de influencia indirecta. Y en la medida que esa empresa va creciendo, esas empresas van estructurando y mejorando su desarrollo y sus procesos, pues se van enganchando más personas y ese impacto va aumentando. Siguiente. Y el tercer impacto es lo que se genera desde la industria. Y recordemos que una empresa o una industria es como una familia, y una familia que se comporta todo bajo una misma línea. Entonces, cuando tenemos una empresa que lidera un sector, que lidera un clúster, por ponerlo de alguna manera, las empresas que están directa o indirectamente relacionadas con ellas se empiezan a comportar de la misma manera. Cuando hablamos de temas de responsabilidad social empresarial y cuando estamos empezando a estructurar nuestros primeros reportes de sostenibilidad de la empresa, siempre buscamos un referente. Y el referente es aquella empresa que es líder. Y siendo líder, entonces estamos revisando cómo se comporta, cuáles son esas prácticas, cuáles son esos aportes positivos que están haciendo no solo al sector, sino también a la sociedad. Y quiero aquí invitarlos a todos a que miremos cómo han cambiado las empresas en los últimos años. Unas, pensaría yo que gracias a la legislación que desde entidades como Pacto Global, como Naciones Unidas, como OCDE, que vamos a ver un poco más adelante, se empiezan a motivar a través de la legislación y las normas, y otras por convicción propia de sus líderes, de sus accionistas y de sus juntas directivas. De esa manera, ese liderazgo y esos impactos en derechos humanos se van volviendo más positivos. Ahora bien, es importante recordar que hoy en un mundo globalizado, la información está a la vuelta a un clic, y cualquier mala práctica nos va a generar un impacto automático en nuestra imagen corporativa. Entonces, por eso las empresas deben ser muy cautelosas y deben ser muy prácticas al momento de desarrollar estos procesos que afecten los derechos humanos, conocer todas las aristas, conocer todos los riesgos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. La estructuración de un modelo de gestión en derechos humanos funciona de la misma manera que funciona cualquier proceso de mejora continua, es decir, apalancados inicialmente en un ciclo PHBA, donde podamos construir un balance scorecard y podamos montar un mapa de control de estos procesos. ¿Y de dónde arrancamos? Debe iniciar
desde el reconocimiento de un contexto, es decir, saber dónde está parada la organización, cómo está el sector, y ese sector, cómo se comporta, las tendencias que existen en el sector, y cómo se proyecta ese sector en corto, mediano y largo plazo. Como segundo paso, la empresa debe reconocer cuál es el nivel de madurez que tiene respecto a su comportamiento en derechos humanos. En Colombia, por ejemplo, uno reconoce y uno sabe que la gran mayoría de las empresas no tienen o no generan, no son violadores o no incumplen los lineamientos que desde este tema deben tener. Sin embargo, ninguna lo tiene interiorizado en sus procesos. Entonces es muy importante reconocer ese nivel de madurez, y reconociendo ese nivel de madurez podemos poder estructurar y poder identificar cuáles son los riesgos que podemos tener asociados a ese proceso, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, poder gestionarlos y poder tratarlos. Eso en un proceso de mejora continua. Entonces, la invitación desde la implementación de un modelo es que, reconociendo esto, las empresas lo adopten y lo integren a sus sistemas de gestión, de manera que estos obedecen a procesos continuos. Siguiente. Doctor Quintero, solo una breve interrupción para avisar que quedan 5 minutos. Gracias. Claro que sí, voy a hacer un poco más rápido. Entonces aquí vamos a, pues estoy mostrando sencillamente algunos referentes de los cuales hemos hablado durante toda esta semana. Resalto los que hablan los objetivos de desarrollo sostenible, y que es importante recordar que los derechos humanos son transversales a todos, están en todas las áreas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. La invitación que le hago a los empresarios que estén escuchando este foro es que revisemos referentes como los que tiene Pacto Global. Y Pacto Global nos muestra desde sus 10 principios agrupados en los temas laborales, de derechos humanos, anticorrupción, ambientales y laborales, cómo podemos empezar a trabajar en el tema. ¿De dónde nace también el proceso de la ética y la integridad? La ética arranca desde un reconocimiento de los principios y valores organizacionales. Nosotros en Colombia tenemos una frase que no debe ser un saludo a la bandera, deben ser temas que estén realmente interiorizados en la organización y que hagan parte de la cultura organizacional. Es así como estos principios deben permear a nuestros equipos de trabajo, deben permear la organización, deben permear nuestro sistema, nuestro comportamiento, para que finalmente tengan un impacto en el sector. Siguiente, por favor. Y un elemento clave para lograr que todo esto se dé es tener una excelente gestión en el relacionamiento con los grupos de interés. Tenemos que ir más allá en ese reconocimiento, tenemos que ir hasta reconocer muy bien sus expectativas y reconocer muy bien cómo esos grupos y esos actores generan ese impacto positivo y negativo. De igual manera, recordemos que hoy las grandes empresas están generando mecanismos para promover un buen comportamiento en su cadena de abastecimiento. Y ese buen comportamiento en su cadena de abastecimiento parte de un reconocimiento y una apropiada gestión de los grupos de interés. Démosle siguiente, por favor. Y esa interacción con los grupos de interés es una invitación a que se dialogue con ellos, es una invitación a reconocer, uno, las expectativas, invitarlos a participar en los programas, hacer los engranajes activos de nuestra gestión, empoderarlos para que ellos de igual manera en esos procesos de mejora continua puedan decidir y puedan aportar y generar valor. Yo creo y soy un convencido que los grupos de interés son extensiones de las empresas cuando estamos hablando sobre todo de cadena de abastecimiento, y de esa misma manera debemos responder y debemos integrarlos a nuestra operación con transparencia, socializarle nuestras políticas, socializarle nuestros valores, alinear nuestros valores y principios con ellos. Siguiente.
Y cierro con esta diapositiva que creo que es muy importante y es el tema que estamos trabajando fuertemente desde Pacto Colombia, y es la debida diligencia. Tenemos que tener empresas que no tengan los ojos cerrados, no tengan puestas vendas y permitan la negligencia, permitan la impericia y permitan la imprudencia o la inobservancia. Estos son elementos que tenemos que evitar al momento de implementar un buen proceso de derechos humanos. Y recordemos que los derechos humanos y su implementación arrancan desde un reconocimiento de los impactos y un reconocimiento cómo desde nuestros procesos y desde nuestra operación podemos impactar positivamente. Las empresas del futuro están llamadas a agregar valor. ¿Y cómo agregamos valor? Impactando positivamente nuestros grupos de interés, fomentando los derechos humanos, fomentando la debida diligencia y siendo cada vez más proactivos en esa creación y generación de valor. Muchísimas gracias. Yo sé que mi intervención es muy corta y de este tema hay mucha tela que cortar. Un saludo desde Colombia nuevamente para todos y un honor haber tenido la oportunidad de participar en este evento. Muchísimas gracias, doctor Quintero, por su brillante intervención, que nos ha proporcionado elementos de gran relevancia para contextualizar la relación entre los derechos humanos y la actuación empresarial. En particular, de mucha relevancia y de mucho interés el impacto que pueden tener los programas de integridad empresarial en los derechos humanos y el énfasis que hay que dar con relación a los grupos de interés de las empresas. Agradecemos mucho su presentación y a continuación vamos a dar apertura al panel, ¿no? Este evento de clausura, vamos a tener un panel que se denomina Transversalizando Integridad Empresarial con Derechos Humanos, reflexiones y perspectivas para una nueva agenda regional. Vamos a contar con la participación de representantes del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, cuyas visiones nos ofrecerán un auténtico diálogo multiactor e intercambio regional de alto nivel. El panel tiene como objetivo explorar los vínculos entre las agendas de anticorrupción en la empresa y los derechos humanos, compartir visiones, reflexiones y buenas prácticas, así como determinar perspectivas hacia el futuro en torno a derechos humanos e integridad empresarial como elementos de una agenda regional en construcción. Le doy la más cordial bienvenida a las y los miembros del panel y me permito presentarlos agradeciéndole que por favor puedan prender sus cámaras. En primer lugar, vamos a contar con la presencia de la maestra Silvia Dávalos. Bienvenida, Silvia. Ella cuenta con una doble licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y con una maestría en Desarrollo del Capital Humano por la Universidad Anáhuac. Actualmente es directora general de Políticas Públicas y Comisiones del Consejo Coordinador Empresarial México y presidenta del Comité de Inclusión y Derechos Humanos del World Compliance Association. El señor Luis Alberto Andrade Polanco es abogado, experto en temas de contratación pública, derecho administrativo y derecho constitucional. Actualmente es el subdirector general del Servicio Nacional de Contratación Pública de la República de Ecuador. Agradecemos al señor Luis Alberto que pudiera prender su cámara, por favor. Además, contaremos con la presencia de la señora Dalma Parisi. Ella es abogada especializada en Derecho Corporativo, Petróleo y Gas, Energía, Derecho Público y Derecho Regulatorio. Dalma es General Counsel Argentina y jefe de Compliance de América del Sur, sin Brasil, de la empresa Siemens. Bienvenida, Dalma. Y finalmente contaremos con la presencia del señor Dante Peche. Él es politólogo e historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión Pública por la Universidad de Harvard, fundador y director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es además miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Les reitero la más cordial bienvenida a este panel. Es un honor para mí ser la moderadora. Los invito a mantener sus cámaras encendidas. Vamos a tener 2 rondas de preguntas, cada una de 20 minutos. Así que
Les voy a pedir que por favor se tomen 5 minutos para cada respuesta y cuando falten 3 minutos yo les voy a mostrar esta tarjeta amarilla que lamentablemente no aparece, pero bueno, voy a hacer alguna señal para que sepan que les quedan 2 minutos. Y sin más, vámonos a las preguntas, empezando por Silvia. Silvia, yo te quería preguntar cómo consideras tú que se podría generar conciencia de cómo un acto de corrupción puede llegar a vulnerar directa o indirectamente los derechos humanos. Muchísimas gracias, Claudia, y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes y con este panel de altísimo nivel. Me siento honrada y muy agradecida. Pues después de este extraordinario contexto que nos dio el doctor Jorge Mario Quintero, pues podemos ver y hacer ya un análisis más práctico de lo que pasa en países latinoamericanos, pero por supuesto hablaré de México, en que lamentablemente la forma de concientizar hasta el día de hoy ha sido a través de desastres, de accidentes o de tragedias que se han suscitado. Muchas veces no tenemos esta cultura de prevención y esta cultura de estar muy atentos de lo que realmente puede llegar a suceder con las acciones que llevamos a cabo. Entonces, lo que ha pasado con este nivel de conciencia es que hemos empezado a normalizar y empezamos a llevar a cabo verdades sobre cómo la corrupción se visualiza desde un ámbito muy individual y muy pequeño y no se alcanza a ver el impacto sistémico que tiene y sobre todo pues tampoco tiene esta visión del impacto en derechos humanos. Hasta que no se cae un puente, entonces no vemos que el derecho humano a la vida está de por medio o cuando algún producto o algún servicio no está cumpliendo con la normatividad adecuada y tenemos otro problema de vida de por medio, pues el derecho humano a la vida se ve vulnerado. Entonces, lamentablemente, tenemos que hacer muchísimo trabajo. Creo que sí estamos en construcción, estamos en un proceso muy importante para que tanto las empresas, bueno, yo digo las organizaciones todas, públicas, privadas y sociales, sí tomen una conciencia del impacto sistémico que se tiene. Hay que empezar a dejar de tener justificaciones y tomar acciones muy claras como las que mencionó el doctor Quintero, de programas, políticas y acciones muy claras. Y la otra es empezar a romper estos patrones mediante la repetición y mediante la conciencia de que cada una de estas acciones, tanto por acción o por omisión, sí están vulnerando los derechos humanos. Creo que tenemos que tener una autocrítica y una exigencia tanto a nuestros gobiernos como a nuestras propias empresas de asumir esta corresponsabilidad que tenemos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Silvia, por esa primera reflexión muy interesante. Y mi segunda pregunta está dirigida a Luis Alberto. En tu criterio, ¿cuáles son los principales desafíos que debemos afrontar para luchar contra la corrupción, incorporando un enfoque de derechos humanos? Desde el CERCOP, ¿qué se está realizando para incorporar buenas prácticas para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción? Muchas gracias. Gracias a todo el panel. Me siento honrado por haber sido invitado. Primero quiero acercarles un cordial saludo de la doctora María Sara Gijón, que lastimosamente no pudo incorporarse el día de hoy. Ella estaba invitada. Yo estoy en delegación de la doctora. Sin embargo, de ello, el compromiso de siempre del CERCOP con estas causas que nos permiten mejorar en general el entorno de todas las sociedades, ¿no? La contratación pública es un tema muy complejo y lastimosamente la complejidad la hemos visto y la afectación sobre todo en materia de derechos humanos. Lo vimos del desastre que vivimos hace poco todas las localidades, la pandemia. La pandemia azotó en todas las zonas y fueron donde los más grandes escándalos de corrupción fueron vistos y el dinero fue enfocado más que a atender a los ciudadanos, a muchos escándalos que fueron saliendo a la luz pública respecto en sobreprecios en medicinas, en insumos médicos y que nos afectó a todos los ciudadanos, ¿no? Consecuentemente, ¿cuáles son los retos ahora? Los retos es evitar esto, es precisamente reenfocar y culturizar tanto a las entidades públicas como a los proveedores,
que entendamos que la contratación pública tiene que ser concurrente, transparente, que la contratación pública es un dinamizador de economías y que sobre todo sirve para garantizar los derechos de los ciudadanos. Las instituciones públicas adquieren bienes y servicios para precisamente materializar esos derechos consagrados en la normativa de cada uno de los países. Mientras más problemas, más corrupción exista, el dinero va a alcanzar para menos ciudadanos y muchos ciudadanos van a quedar excluidos de precisamente garantizar estos derechos. Nosotros como CERCOP entendemos que este es nuestro principal desafío, llegar precisamente a esta conciencia administrativa y de las empresas para que efectivamente el servicio público sea esto, garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos y sobre todo las empresas como tal puedan participar en igualdad de condiciones en cada uno de los procesos. Estábamos viendo, ¿no? La declaración de los derechos humanos nos habla en general de una igualdad legal a todos. Para tener esta igualdad legal no es solo a título personal, sino como empresa, como sociedad. Entonces nosotros como CERCOP lo que hemos estado haciendo en estos momentos es buscar precisamente alcanzar, y lo vemos como nuestro desafío y nuestro norte, esta concurrencia y esta igualdad de cada uno de los proveedores ante los procesos de contratación pública. De ahí, ¿qué pasos hemos dado? Hemos trabajado ya en temas de transparencia, de simplificación de procesos. ¿Por qué? Porque mientras más simple sea el proceso, más acceso tenemos. Transparencia, estamos creando y estamos por implementar ciertas herramientas que van a permitir a todos poder ver de una manera amigable lo que pasa en cada uno de los procesos de contratación de las entidades públicas. La transparencia es una de las principales herramientas para trabajar contra la corrupción. Y también estamos ya implementando una política de compliance a la interna de la institución. Inicialmente vamos a acabar de implementarlo en el CERCOP para después extenderla a todos los proveedores que participan en el sistema de compra pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto, también por el respeto del tiempo. Y entonces mi siguiente pregunta está dirigida a Dalma. En tu experiencia como Compliance Officer, ¿qué elementos de un programa de compliance pueden ser usados como guía para la gestión de riesgos en derechos humanos? Y la pregunta va más allá. ¿Es posible hablar de compliance con enfoque de derechos humanos? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Un placer acompañarlos en esta sesión. Creo que la pregunta es muy buena y creo que no es si puede o no incluir un aborde o una aproximación a de derechos humanos, un programa de compliance, sino que debe hacerlo. La realidad es que cuando hablamos de derechos humanos y un poco lo que venían diciendo antes mis colegas, es importante tener una visión un poco más holística, entender que cuando estamos hablando de integridad, no estamos hablando únicamente de un código de conducta o de políticas que pueda trazar una organización, sino que estamos hablando también de cuál es el impacto y el valor agregado que queremos llevar a las sociedades en las que operamos o en las que estamos. Y para eso me parece que es fundamental entender que hay un montón de cuestiones, como entre ellas los derechos humanos, temas de sustentabilidad, temas de equidad, de género, de diversidad, inclusión, que tienen que estar incluidos dentro de los programas. O por lo menos, si no están dentro del programa en sí mismo, que tienen que interactuar de forma interdisciplinaria con las demás organizaciones dentro de la compañía a los efectos de poder tener y de poder llevar adelante políticas y procesos correctos donde todos los que participamos de esa organización nos sintamos cómodos, ¿no?, con la organización en la que estamos. Tanto la cadena de valor como nuestros clientes, en todos los casos siempre es positivo llevar o hacer un efecto de caja de resonancia para que tanto los clientes se entiendan como valor agregado cuando una compañía se preocupa por los derechos humanos, cuando una compañía se preocupa por la sustentabilidad, cuando una compañía se preocupa por la forma en la que sus empleados están trabajando, como también para la cadena de valor acompañarlos, ¿no?, en el crecimiento, en el desarrollo y en la implementación de políticas con buenas prácticas. A todo esto lo que puedo sumarte es que, y un poco en consonancia con lo que venía diciendo mi colega, es que la realidad es que todo esto no puede hacerse solo por parte del sector privado, ¿no? Esto requiere claramente una articulación con el sector público y también
un involucramiento específico de la sociedad civil reclamando a las empresas y al sector público aquello que quieren ver, ¿no? Que el impacto positivo que quieren ver en sus comunidades, la forma de trabajar que pretendemos. La transparencia es un requisito básico para la sostenibilidad de las sociedades y para el desarrollo sostenible, perdón por la redundancia, de las economías de cada uno de los países. Entonces, en contextos desafiantes, en contextos pospandémicos, en contextos donde la situación no es tan fácil, creo que reforzar estos parámetros y reforzar esta necesidad conjunta que todos tenemos es clave. Muchas gracias, Dalma, por ese enfoque tan integral, ¿no? Que nos habla de la relevancia de un diálogo de este tipo, ¿no? Un diálogo multiactor por el rol diferenciado y complementario que tienen todos los actores de la sociedad en impulsar los derechos humanos. Bien, y entonces me gustaría ahora conversar con Dante con relación al tema de cómo, o sea, cuáles son las condiciones para fortalecer las sinergias entre empresa, derechos humanos y lucha contra la corrupción como una sola agenda. ¿Qué medidas puedan adoptar los gremios empresariales y las empresas para este fin? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me tocó presidir el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU hasta el término de la evaluación de los primeros 10 años de su implementación. Eso fue en junio de este año. Todavía soy miembro del grupo de trabajo, pero termina mi mandato el 31 de octubre, por lo tanto ya estoy como de salida. Y uno de los elementos de los que nos dimos cuenta es que existe una serie de conversaciones difíciles, conversaciones incómodas de las cuales no se habla. Y en el contexto de Latinoamérica se les hace el quite o se las opone abiertamente, que están directamente relacionadas a la integridad corporativa, al buen gobierno corporativo. Y sabemos que la corrupción socava la institucionalidad. Y sin Estado de Derecho, sin igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos se ve afectado cotidiana y permanentemente. Y las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad lo sufren más, que a su vez socava la democracia y las instituciones generales que nos rigen, porque lo que genera es desafección, y la desafección es un llamado al populismo o es un llamado al totalitarismo. Por lo tanto, es un círculo vicioso tremendamente perverso el no lograr trabajar ciertas cosas. Sabemos que los gobiernos corporativos son la clave, y buen gobierno corporativo es la clave para gestionar el enfoque preventivo frente a cualquier cosa, frente a la corrupción o frente a la vulneración de derechos humanos. Es la misma base, es la misma cultura, y son los mismos instrumentos en la práctica. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que nuestras empresas, y en Latinoamérica lo sabemos, la inmensa mayoría de los gobiernos corporativos no son evaluados. No tienen ningún tipo de evaluación. Eso es Standard & Poor's para Dow Jones Sustainability Indexes de Latinoamérica. No hay evaluación, más o menos el 70%. Los que tienen alguna evaluación es autoevaluación. Casi no hay evaluación de tercero. Y cuando uno indaga en cuáles son los criterios de evaluación, ¿qué es lo que se está evaluando cuando se evalúa la calidad del gobierno corporativo? ¿Se evalúa el conocimiento sobre cambio climático? No. ¿Se evalúa el conocimiento o competencia sobre derechos humanos? No. ¿Sobre integridad? No. ¿Se evalúan las competencias sobre el control financiero de la empresa? Sí. ¿El control financiero de la empresa? Sí. Y eso genera un efecto de cascada dentro de la empresa, en el que cuando se evalúa el desempeño de la alta gerencia, gerente general, alta gerencia de la empresa, se evalúa lo mismo que se evalúa a la dirección de la empresa, al directorio, y no se evalúa lo que no está metido en las matrices de riesgo, los criterios de evaluación de desempeño. Ahí tenemos una brecha gigante que no es imposible de reconciliar. Es en el interés de la empresa apostar a largo plazo y ser viable en el largo plazo, pero los medios de evaluación de desempeño y control que hoy día se ejecuta está casi exclusivamente centrado en control financiero de corto plazo. Y a menos que las obligaciones fiduciarias asociadas a la salud y el bienestar de largo plazo de la empresa, que en la práctica implica internalizar las variables ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, no se incorpore, obviamente vamos a seguir en este círculo vicioso donde no se rompen esta situación que estamos describiendo.
Además, lo que hemos visto es gran resistencia a las conversaciones difíciles, conversaciones sobre obligaciones fiduciarias, conversaciones sobre beneficiarios finales o dueños, individuos, dueños de empresas que, por ejemplo, contratan con el Estado. En el caso de mi país, en Chile, la inmensa mayoría de las empresas que contratan con el Estado no se sabe quiénes son los individuos dueños y por lo tanto no estamos en cumplimiento, Chile, con las directrices de la OCDE a este respecto. Donde otras cosas que vemos a nivel de los gremios empresariales, mucha tolerancia a lo indebido. Es decir, cuando una empresa es acusada y condenada por colusión o condenada por corrupción, sus propietarios no son expulsados inmediatamente de los gremios. Hay una especie como de vista gorda de decir, bueno, mira, que en realidad igual son buenas personas, que además es mi primo, o está casada con mi hermana, o casado con mi hermana, o lo que sea. Y por lo tanto tenemos un control de empresas en Latinoamérica que, aunque estén listadas en una bolsa de valores, siguen siendo familiares, con relaciones que son un poquito incestuosas, con poca, muy poca o poca separación de una función de otro. Y por lo tanto hay una suerte de tolerancia a lo indebido. Cuando una empresa se mete en el territorio de lo indebido y sus dueños detrás de ellas lo permiten, pasa poco desde el punto de vista de la sanción social, pasa poco. Sigue yendo a jugar golf, sigue siendo amigo de sus amigos, sigue apareciendo en páginas sociales de revistas sociales, etc. Y por lo tanto ahí tenemos un problema de complicidad implícita, que permite que pase poco si es que pasa algo. Y luego tenemos otros temas donde hay poca conversación y donde los gremios empresariales son los llamados a liderar las soluciones. Lobby. Y el doble lobby, un lobby en positivo, pro desarrollo sostenible, y al mismo tiempo a través de una oficina de cabildeo, un lobby negativo, socavando la institucionalidad, abogando por desregulación, por ejemplo, medioambiental, cuando lo que necesitamos es mejor regulación, ciertamente, pero frecuentemente más regulación, no menos regulación. Y entonces yo tengo un doble lobby, el positivo en público, el negativo calladito, de bajo perfil, que no se note mucho. Tenemos temas de captura corporativa y legislativa del Estado, asociada a asimetrías de poder. Tenemos el financiamiento de la política, normalmente de manera muy poco transparente, que no es un pecado el financiamiento de la política y el cabildeo, en la medida que sea transparente y en la medida que se sepa quién está cabildeando por qué y qué intereses están detrás de ese cabildeo, porque son intereses que puede que no sean del todo legítimos, o puede que sean legítimos para algunos, pero que atenten contra el bien común. Y finalmente tenemos un tema de asimetría de poder entre un actor y otro. Pyme, gran empresa, trabajador y su empleador. El que está en provincia, el que está en la capital, el que es más grande respecto al que es más chico, el que tiene más educación respecto al que tiene menos educación. ¿Y qué es lo que resulta de un diálogo asimétrico? Lo que resulta son soluciones con falta de legitimidad. Y soluciones para desafíos de la sociedad que no cuentan con legitimidad, a la vuelta de la esquina se convierten en conflicto. Y a la vuelta de la esquina se convierten en, digamos, en litigación. Y a la vuelta de la esquina se cambian, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, todo aquello que está asociado a conflicto, en el cual yo puedo tomar la posición del más débil, voy a tener la inclinación a tomar la posición del más débil, y políticas públicas o políticas que podrían estar bien orientadas terminan siendo cambiadas, modificadas, precisamente porque no han contado con la suficiente legitimidad de origen. En definitiva... Dante, si me permites, por favor, sé que hay mucho que decir, solo que yo tengo el rol de ser la que controla. Moderadora, sí, si me mostraste los 2 minutos, lo estaba monitoreando. Bueno, no tengo más que aportar en este punto. Podemos obviamente profundizar mucho más, pero lo fundamental, ya lo dije, con una observación. El Foro Económico Mundial va a publicar un informe en el mes de marzo, foro muy empresarial, muy corporativo, indicando que la mayor brecha, donde está la brecha principal para el avance digamos, del respeto a los derechos humanos por parte de empresas, son los gobiernos corporativos. Su falta de diversidad, su falta de competencias, su falta de experiencias diversas, y por lo tanto que se produce el group thinking, que aún sin tener ninguna mala intención de hacer nada indebido e incorrecto, si es un grupo de puras personas más o menos iguales unas con la otra, el resultado es subóptimo,
por no decir que es un resultado hasta contraproducente para la propia empresa, y eso lo va a decir el Foro Económico Mundial. Yo participo de ese grupo de trabajo, sé bien para dónde estamos inclinados, y esa va a ser una conclusión fundamental. Gobierno corporativo es la clave del respeto a los derechos humanos por parte de empresas. Muchas gracias, Dante. Muy interesante y muy integral esa respuesta. Y eso me lleva ya a la segunda ronda de preguntas. De hecho, mi siguiente pregunta vuelve a ser para Silvia y en realidad está muy relacionada a lo que ha mencionado Dante, pero en este caso me gustaría conocer tu perspectiva sobre cómo incorporar el enfoque de derechos humanos a los programas de compliance o integridad empresarial. Gracias, Claudia. Fíjate que la visión es precisamente desde el Consejo Coordinador Empresarial. Sí estamos impulsando la parte de gobierno corporativo. Todavía tenemos mucho camino que recorrer porque el 98% de nuestras empresas son pymes. Entonces, pues todavía en las pymes que tenemos necesitamos bajar mucha información. Entonces, mi punto de vista, teniendo esto como un objetivo paralelo, estoy convencida de que la debida diligencia creo que es una herramienta fundamental para que todas las empresas empiecen a mapear realmente el impacto, tanto positivo como negativo, que tienen tanto al interior de la empresa como hacia afuera. Entonces, en esta relación con las áreas de compliance, mi punto de vista ha sido en que muchas de las problemáticas que tenemos en la cultura organizacional en las empresas en México es que a veces tenemos silos y no hay esta visión transversal, esta visión holística o sistémica que he mencionado en otras ocasiones, en otro momento, y principalmente para poder realmente tener esta transformación, considero que el compliance tendría que ser una de estas áreas que serían llamadas a llevar la debida diligencia de manera transversal. Es decir, así como el compliance tendría que estar el área de ventas, la de operaciones, la de marketing, la que desarrolla y diseña los propios productos y servicios para que de una manera holística, desde la más alta dirección, se pueda hacer este mapeo y tener esta idea. Desde ahorita he visto muchas veces que el área de compliance, con toda la importancia que tiene a nivel organizacional y fortaleciendo los valores y la cultura misma de la integridad, creo que todavía hay una visión muy interna del cumplimiento del marco jurídico y creo que con la debida diligencia estaríamos ampliando esta perspectiva y dándole una dimensión no solamente interna, sino también externa. Ese sería mi punto de vista, que tendrían que estar trabajando todos de manera conjunta y no de manera aislada y por silos, como en muchas veces ocasiona, se ve. Está por un lado el área de compliance, en otras veces está el área de responsabilidad social. Hoy estamos hablando de conducta empresarial responsable también para tener una visión mucho más amplia de lo que es la responsabilidad social o lo que tradicionalmente se ha dado como una visión de responsabilidad social. Entonces, esa creo que sería la estrategia, tener como marco la debida diligencia y desde la sensibilización a líderes y a altos directivos de cómo permear esto al interior de su organización de manera transversal. Muchas gracias. Excelente, Silvia. Muchas gracias por esos alcances que en realidad se vinculan muy bien con la siguiente pregunta que le quisiera dirigir a Luis Alberto, porque como mencionaba Silvia, ¿no? Es una mirada que trasciende a la empresa, ¿no? Donde hay múltiples actores involucrados y en el caso de la compra pública esto es así, ¿verdad? Están los proveedores, las entidades contratantes. Entonces, considerando las acciones que la institución que ustedes lideran, las acciones que están desarrollando, ¿no? ¿Cuál sería su invitación hacia estas instituciones, estos actores, para promover la integridad pública y privada y la protección de los derechos humanos? Gracias, Claudia. A ver, nosotros hace algunos meses suscribimos cada uno de los funcionarios del CERCOP un compromiso de lucha contra la corrupción. Es ilógico que a estas alturas necesitamos firmar este tipo de compromisos para concientizar a las personas del trabajo que debemos hacer. Sin embargo, de ello, esto es el inicio de una política integral de compliance que se está incorporando en la entidad. ¿Cuál es la intención? Recoger estas buenas prácticas. ¿Para qué? Para dentro del ente rector de la compra pública generar este foco o este faro irradiador al resto de entidades contratantes.
Nosotros queremos ser precisamente este foco de atención inicial para después irlo incorporando en todas las entidades del Estado que manejan el sistema de contratación pública. Y a posteriori también incorporar a los proveedores que participan en procesos de contratación pública, con declaraciones de precisamente lucha contra la corrupción, con mostrarles las nuevas prácticas o las mejores prácticas que estamos llevando a cabo dentro de precisamente la integridad a cada una de estas empresas, y tal vez así poder convertirnos en una contratación en general, en un sistema de contratación mucho más concurrente, transparente, y sobre todo tratar de erradicar o de mitigar, porque erradicar es muy difícil, este mal de la corrupción en la contratación pública estatal. Muchas gracias, Claudia. Sí, gracias, Luis Alberto. Interesante la práctica del Servicio de Contrataciones Públicas del Ecuador de empezar por casa, ¿no es cierto? Es así como lo estoy entendiendo, para finalmente irradiar ese compromiso contra la corrupción hacia afuera. Y entonces, seguimos con las preguntas. En el caso de Dalma, me gustaría preguntarte un poco sobre las buenas prácticas, ¿no? Soluciones o herramientas de nivel regional o global que conozcas o que consideres que podrían ser replicadas por empresas de la región en estos temas. Bien, interesante el punto que comentaron tanto Dante, bueno, Dante habló de algo que me pareció interesante resaltar, que es el tema de la falta de condena social, ¿no? Y creo que eso es un punto clave, no solo en materia de derechos humanos, en general, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta particular, creo que una buena práctica es entender la repercusión que tiene el no respeto de los derechos humanos en las comunidades, ¿no? En todo sentido, con lo cual tiene que ser un imperativo básico para las compañías tener embebido en sus programas de integridad y en sus políticas corporativas el respeto de los derechos humanos y acciones implementables y prácticas para identificar riesgos claros y riesgos reales que existen. Cada vez que operamos en una sociedad seguramente tenemos algún tipo de riesgo que podamos identificar, y para ello creo que es fundamental. Bueno, nosotros obviamente estamos totalmente alineados con la guía de Naciones Unidas y por ende consideramos que el due diligence correcto en lo que hace a materia de derechos humanos es fundamental para entender también en qué momento un negocio que puede ser totalmente rentable no es viable porque no va de la mano con nuestra política. Entonces, a veces yo escucho en estos foros no que se distingue entre la gran empresa y la pequeña empresa. Yo creo que todas las organizaciones, por fuera de su tamaño, volumen y capacidad económica, pueden hacer pequeñas acciones implementables a los efectos de respetar y de promover la defensa de los derechos humanos. No importa el tamaño, quizás por el tamaño una compañía multinacional tiene muchos más recursos o tiene más posibilidad de tener impacto en mayor cantidad de jurisdicciones que una compañía más local o más chica. Pero eso no significa y no es obstativo de que una compañía pequeña pueda realizar pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos que pueden ser desde el respeto a mujeres embarazadas dentro de sus empresas, de la forma en que van a llevar sus licencias de maternidad, tener, por ejemplo, implementado licencias coparentales, donde no sea solo la mujer que digamos, que quien se tome la licencia, sino que se decida en el seno de la pareja quién está en mejores condiciones de tomarse esa licencia. Tener muy en claro cuál es la política y también el compromiso de la alta dirección en materia, todo lo que tiene que ver con acoso, no solo sexual, sino también con cualquier tipo de acoso, porque digamos, todos vamos a trabajar a nuestras organizaciones para dar nuestro mejor fruto y dar nuestro mejor producido, pero no para tener algún tipo de inconveniente o pasarla mal, básicamente. Y entonces desde esos pequeños implementables hasta implementables mucho más amplios, como puede ser reducir las emisiones de CO2, tener un cuidado correcto del medio ambiente, operar teniendo conciencia de que estamos en un mundo que necesitamos que sea un mundo sostenible. Bueno, estas son estrategias que se pueden armar. Por supuesto que nosotros en Siemens tenemos una estrategia totalmente mucho más cross, un poco lo que decía Silvia. Nosotros no tenemos solo un departamento que trabaja únicamente en este tema, sino que entendemos que la estrategia, por ejemplo, de sostenibilidad es una estrategia cross company. Compliance es para nosotros un imperativo y lo saben todos. Somos una compañía que hace muchos años tuvo problemas y que se ha reconvertido y que se ha convertido en ejemplo de lo que es reconvertirse y implementar buenas prácticas y de compartirlas, ¿no? Y por eso estamos aquí también, porque
porque un poco la idea es llevar las buenas prácticas internas de la compañía a los demás colegas que pueden ser parte de la cadena de valor, o que pueden ser clientes, o que pueden estar en el sector público, y que de a poco podamos interactuar y aprender el uno del otro. Nuestra estrategia, por ejemplo, nosotros le decimos DEGREE, básicamente, pero la estrategia es súper amplia, y a mí lo que me gusta de nuestra estrategia DEGREE de sustentabilidad es que la primera letra, que es la D, descarbonización, claramente, ¿no? Remite directamente al impacto medioambiental, pero la segunda letra de la estrategia es ética. Y cuán importante es la ética para Siemens y cuán importante es para nosotros que nuestros empleados entiendan que la ética es un valor en sí mismo corporativo. Es un valor que nosotros necesitamos porque entendemos que la sostenibilidad de la compañía, o sea, poder asegurar que Siemens siga existiendo 170 años más, depende fundamentalmente de que ciertos valores básicos se compartan, de que ciertos valores básicos se promuevan y se protejan. Y por último, y no me quiero exceder en el tiempo, yo creo que actualmente tenemos un gran pedido por parte de la sociedad civil y sobre todo de las nuevas generaciones, en donde las compañías nos hemos tenido que adaptar a los nuevos requerimientos. Y creo que es súper interesante que también el sector público lo haga, ¿no? Escuchar lo que le pasa al ciudadano, lo que le pasa al ciudadano común, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nos sacamos el sombrero corporativo o el sombrero de ser funcionario público. La realidad es que todos entendemos que estamos en un mundo donde necesitamos mejorar las condiciones de vida para todos. Condiciones que impliquen y que garanticen para todos el acceso al alimento, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a cuestiones básicas que estamos hablando, y también el acceso a un trabajo claro y garantizado, a un trabajo donde yo no tenga que trabajar en condiciones forzadas o en condiciones poco claras. Entonces, digo, si uno se pone a escuchar y une todos estos parámetros, se da cuenta que realmente es importante trabajar en forma cross o en forma bien horizontal estos temas, y que también es importante trabajarlos en conjunto con el sector público y con la sociedad civil. Muchas gracias, Dalma. Interesante. También se reitera esta importancia del enfoque preventivo, ¿no? De analizar riesgos, el due diligence en materia de derechos humanos, la posibilidad de que todas las empresas al margen del tamaño puedan empezar a dar pasos en este sentido de promover o de mirar, ¿no? El tema de derechos humanos, y también tener una mirada de largo plazo y de sostenibilidad. Esto me lleva a, bueno, volver, Dante, contigo, siguiendo, creo que recurriendo un poco a la experiencia que tiene el Centro Vincular y el Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Misma pregunta, ¿no? En el día a día de la operación empresarial, ¿qué tipo de herramientas, incentivos, soluciones podrían ayudar a las empresas a luchar contra la corrupción y a la vez evitar incurrir en vulneraciones a los derechos humanos? Y nuevamente mi pregunta va más allá, en que puedas reflexionar sobre el rol que tiene la cooperación internacional en estos temas. Dos cosas. Los impulsores para un buen gobierno corporativo o integridad corporativa son los mismos impulsores para el respeto a los derechos humanos por parte de una empresa. Y son básicamente, y esto lo dice el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, 4. Expectativas de la sociedad al alza, donde hay expectativas, y lo decía antes Dalma con mucha claridad, hay expectativas al alza, donde el comportamiento empresarial se está juzgando con ojos más exigentes. Hay relaciones business to business que se vuelven más exigentes. Ustedes lo conocerán, todos los que están asociados a industrias exportadoras o a cadenas de suministro en cualquiera de las direcciones, distribuidores, digamos, productores, etcétera, en el que las exigencias fitosanitarias, exigencias de transparencia, exigencias de cumplimiento de normas laborales, exigencias diversas de respeto a los derechos humanos vienen al alza en las relaciones business to business. Y por lo tanto, la pequeña y mediana empresa incluida está mejorando porque de otra manera se queda sin mercado. Y el mercado es un impulsador muy grande para la pequeña y mediana empresa, que no es ideológica, es pragmática y por lo tanto se guía bajo condiciones de mercado. Si mis clientes o mis proveedores me piden A, B o C, yo voy a esforzarme por cumplir, porque de otra manera pienso o estoy convencido que me puedo quedar sin el mercado necesario. El tercer impulsador es el mercado financiero, en el que las variables ambientales, sociales, derechos humanos y de buen gobierno corporativo, integridad en el centro, se están incorporando a los criterios de evaluación
para la asignación de plata, para inversión. Y por lo tanto los inversionistas están incorporando los llamados criterios ASG crecientemente a sus criterios de inversión. Y tenemos alguna data al respecto que muestra una evolución más favorable. En la primera semana de octubre del año pasado, los principios de inversión responsable de la ONU hicieron una publicación sobre derechos humanos en inversionistas. 4.000 inversionistas que forman parte de su portafolio representan 50% del capital del mundo. Y lo que concluyeron es que menos del 5% tenía una política explícita de respeto a los derechos humanos basado en normas internacionales de comportamiento, como los principios rectores. Y nosotros ya veíamos que había movimiento en el mundo de inversionistas, pero fue sorprendente que eso solo reflejara el 5%. La meta a 5 años plazo la pusieron ellos, 95%. Una meta transformadora, una meta revolucionaria del propio sector privado. Esto es totalmente gestionado internamente dentro de los propios actores empresariales. Y este octubre de este año mostraron el resultado del primer año y se pasó de 5 a 17 en un año. Es decir, los criterios de evaluación de esa política y de qué manera esa política efectivamente se ejecuta a través de un mecanismo de reportar o explicar, que es otra fórmula para presionar a la acción concreta. Y finalmente, el cuarto impulsor es la regulación. Y lo que vemos es, en el caso de Europa Occidental, una ola regulatoria, o lo que ha llamado Ernst & Young España, un tsunami regulatorio, con decenas y decenas de normas regulatorias en el marco de la Unión Europea y de países miembros, muy destacado, Alemania, que ya tiene una ley obligatoria de debida diligencia en derechos humanos e impactos ambientales que entra a regir el año 2023. Lo que tiene Noruega, ley obligatoria que entra a regir en enero del 2022, y el Parlamento Europeo que se espera se pronuncie esta semana sobre debida diligencia obligatoria en el marco de la Unión Europea en una implementación gradual, en una implementación paso a paso. Por lo tanto, tenemos un conjunto de impulsores que están movilizando la acción concreta por parte de las empresas. Finalmente, lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar en un escenario de garrotes o zanahorias. Es decir, va a haber incentivos por un lado que vienen más bien del mercado, business to business, inversionistas, o incentivos que más bien vienen del lado regulatorio, Alemania a la cabeza, la Unión Europea, donde vamos a vernos obligados a hacer ciertas cosas de mejor manera de la que las hacíamos. Ahora, la posibilidad de hacerlo está absolutamente a la mano, es decir, empresas pioneras hay, pero el desafío que hay es pasar de empresas pioneras al mainstream, es decir, de unas pocas que hacen las cosas razonablemente bien, sistemáticamente, a una mayoría. Y ojalá hacia el final de la década, hacia el 2030, lo que hoy día son prácticas excepcionales de pocos, se convierten en las prácticas normales de muchos o idealmente de todos. No sé si contesto toda la pregunta que hiciste, pero por lo menos la mayor parte de ella. Muchas gracias. Exacto. Sí, muchísimas gracias. De hecho, había una parte adicional, pero creo que la podemos dejar para... tenemos solo 15 minutos más para el panel. Sin duda la pregunta ha sido contestada en su totalidad, en el sentido de haber hecho esta interesante revisión de los impulsores, ¿no? De los impulsores y de los incentivos que las empresas están enfrentando para justamente incorporar estos criterios de integridad y derechos humanos. Con relación a las preguntas del público, no sé si... Me parece que Claudia Torres había hecho una consulta, sí, pero me parece que Dalma al mismo tiempo se le ha contestado, ¿no es cierto?, en el chat. ¿Sí? Solamente estaba la consulta sobre qué informe de sostenibilidad es el más usado en Latinoamérica. No sé si alguno de ustedes quisiera responder esta pregunta de manera puntual. Sí, Dante, por favor. En todo el mundo es Global Reporting Initiative la herramienta que más se utiliza. Sin embargo, no es una herramienta exclusiva.
tiene competidores en Estados Unidos, tiene competidores en el Reino Unido. Pero lo que quisiera decir para efectos de empresa y derechos humanos, porque me tocó participar de la publicación de la última guía de GRI sobre debida diligencia en derechos humanos, es que esa guía fue elaborada con la participación formal de la Oficina del de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y cuando fue publicada en este mes de octubre, el 5 de octubre, le dimos la bienvenida tanto la OCDE como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en el sentido de que el nuevo estándar de reporte en debida diligencia en derechos humanos es de buena calidad y satisface plenamente las expectativas de los instrumentos normativos principales, que son de la OCDE o de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y desde ese punto de vista la recomendación al menos es mirar esa directriz o esa, digamos, estándar, que es nuevo, no tiene un mes de antigüedad, tomó 2 años de elaboración, 2 años y medio incluso, y a nosotros nos ha gustado mucho la calidad y la precisión. Y si alguien me preguntara si yo quiero reportar sobre derechos humanos, ¿qué recomendaría? Yo diría ir a GRI, el nuevo estándar de reporte sobre debida diligencia en derechos humanos, porque es bueno, es de buena calidad, está bien hecho y satisface las expectativas de los estándares. Gracias, Dante. Entonces quisiera hacerles una invitación a entrar allá a la parte de reflexiones finales, ¿no? Agradeciendo si podrían, por favor, todos prender sus cámaras. La idea es, en realidad ha sido un intercambio muy, muy fructífero, ¿no? Mencionaba al comienzo que además una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Desde distintos actores relevantes en estos temas. Y invitarlos a hacer esta reflexión final, tal vez incluyendo algo que les gustaría agregar, algún punto que quisieran resaltar sobre las otras intervenciones de los panelistas. Un punto que quedó fuera era, por ejemplo, el rol de la cooperación internacional, ¿no? Que creo que también se podría mencionar en estas reflexiones finales. Podemos seguir el orden que hemos venido teniendo, así que le agradecería, por favor, sus reflexiones finales a Silvia. Muchas gracias. Pues creo que las reflexiones después de todos los temas que se han cubierto con todos mis colegas es que tendríamos que estar realmente convirtiéndonos en nuevos observadores de la realidad que vivimos desde nuestras organizaciones y hacia afuera de nuestras organizaciones públicas, privadas o sociales. Creo que tendremos, como dice Dante, que tener nuevas conversaciones. Las incómodas son las que nos llevarán a movernos del lugar. Muchas veces esas mismas son las que nos hacen tomar conciencia de algo, de una perspectiva que no estamos viendo en nuestra toma de decisiones. Creo que esa es una forma de empezar a madurar como sociedad y como organización. Creo que tenemos que darnos cuenta y hacernos cargo. Muchas veces hacemos y tendemos a responsabilizar a otros. Creo que hacernos cargo es un buen indicador de que realmente estamos teniendo esta conciencia de corresponsabilidad. Prevención y corresponsabilidad para mí son 2 palabras clave en este proceso que estamos llevando de ver cómo se impacta en el tema de derechos humanos. Y si todas las organizaciones y gobiernos empezamos realmente a ver a la persona en el centro de todas nuestras acciones, creo que vamos a empezar a realmente tener el impacto que queremos tener y las transformaciones y los cambios. Tenemos la necesidad de trabajar de manera coordinada y colaborativa. Yo no veo otra manera más que trabajar de esa forma entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Y la frase para cerrar sería: hay que pasar de esta visión individual a la visión colectiva. Es momento de empezar a salir de nosotros mismos y empezar a pensar fuera de la caja y empezar a tener acciones que realmente tengan valor en la sociedad como personas y como organizaciones. Muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias por esas reflexiones finales. Interesante que fue un poco así como iniciamos ¿no? el conversatorio, en el sentido de generar conciencia, ¿no? y lograr que visualicemos la relación entre la actuación empresarial y la vida, ¿no? Que hay un impacto ahí que se puede mostrar de manera muy tangible, y creo que hay que ser cada vez más conscientes para generar ese compromiso de todos los actores involucrados. Así que muchísimas gracias, y me gustaría ahora darle la palabra para sus reflexiones finales a Luis Alberto Andrade. Y si
Por favor, pueden prender su cámara para... No sé si me escuchan, estoy con problemas con la cámara al momento, no puedo prenderla. Sí, bien. Te vemos bien y te escuchamos. Ah, perfecto. Genial. Después de todos los grandes acertos que se han invertido en esta sesión, es importante pensar que el Estado, ¿no es cierto?, las entidades públicas tienen este rol importante de, primero, proteger los derechos de los ciudadanos y poder ser precisamente este factor irradiador hacia las empresas, hacia la sociedad, que nos permita construir una sociedad más equitativa, más justa, con esta visión de derechos humanos y este enfoque de la persona, del ser humano hacia la familia y de nuevo hacia la empresa. Se convierte en un círculo realmente, ¿sí? Nosotros, como institución pública, como gobiernos y como sociedades, tenemos que trabajar precisamente en incorporar estas buenas prácticas en las prácticas de compliance para llegar a esta protección de los derechos humanos y crear esta economía de la confianza. ¿A qué me refiero con esto a la economía de la confianza? Con todas estas buenas prácticas, poder trabajar colaborativamente entre la empresa, sociedad civil, los actores, las diferentes empresas, los gobiernos, y poder trabajar conjuntamente hacia esta construcción colectiva de procesos de contratación pública o en general procesos estatales, público-privados, sin estos vicios de corrupción y con este enfoque hacia los derechos de las personas. Muchas gracias, Luis Alberto. Bien interesante también en tus participaciones el tema de cómo estos procesos de contratación pública son finalmente los que aseguran la provisión de bienes y servicios que justamente inciden sobre los derechos de las personas, ¿no? Y la importancia de la transparencia y la integridad en estos procesos. Así que muchísimas gracias por esas reflexiones también. Y me gustaría darle la palabra a Dalma Parisi. Bueno, la realidad es que un poco lo que dije antes, no quiero ser redundante, pero creo que fundamentalmente, primero entender que compliance puede ser una herramienta muy buena dentro de las organizaciones para llevar adelante la garantía o garantizar la protección de los derechos humanos, y en ese sentido creo que eso lo pueden hacer, como lo dije antes, todas las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, del sector público, del sector privado. Hay muchísima información disponible, creo que Dante estuvo dando bastantes indicios muy buenos para aquellos que quieran arrancar en la materia o empezar a leer un poquito sobre el tema, pero fundamentalmente creo que lo más importante es entender que esto no es un trabajo unilateral o un trabajo donde uno puede hacerlo solitario, sino que es un trabajo colectivo, es un trabajo que requiere del apoyo, por supuesto, de todos los sectores, requiere de políticas públicas específicas donde se promueva, porque Dante decía algo interesante que hablaba de digamos, lo impulsor o el impulso que le da el mercado, ¿no?, a la economía, en el sentido que claramente las empresas empiezan a hacer ciertos shifts o ciertos volantazos dependiendo también cómo el mercado va midiendo ciertos parámetros. Y a mí me parece súper interesante y me parece que es una herramienta muy poderosa que tiene el sector público, llevar adelante políticas públicas que tengan en cuenta estos factores, también que el sector privado tenga en cuenta que requerir o pedirle a su cadena de valor ciertos requisitos básicos, estándares básicos y ciertas protecciones básicas, no va en desmedro ni de la buena competencia o de la leal competencia, ni en desmedro de la economía, sino que todo por lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que llevar adelante este tipo de acciones, ser coherentes entre lo que hacemos internamente y lo que hacemos externamente, buscar que nuestra cadena de valor sea una cadena de valor que no nos avergüence, en el sentido que no sea una cadena de valor que tengamos que esconder o maquillar, porque mientras nosotros promulgamos los derechos humanos o la protección del medio ambiente, nuestra cadena de valor está haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, en este sentido, creo, otra vez, me parece que la coherencia y el trabajo articulado y colectivo es fundamental. Y por último, el diálogo. Estos temas son temas que uno tiene que... En Argentina se diría tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Uno tiene que ir ya conversándolo para que no sea un tema de maquillaje o cosmético, sino que sea realmente un tema donde entendamos que de esto depende la sostenibilidad de la compañía o de las organizaciones, y por sostenibilidad no me refiero únicamente
la parte de sustentabilidad pura, sino a que se mantengan en el tiempo, a que sean organizaciones resilientes, que puedan atravesar las épocas y los años, y de las que también podamos sentirnos orgullosos. No es necesario trabajar en lugares donde no nos sentimos cómodos o donde las cosas se hacen mal. Y yo creo que hoy, más que nunca, sobre todo creo que post pandemia, creo que a todos se nos abrió bastante la cabeza en este sentido, hay ciertos impactos que la pandemia tuvo a nivel climático, a nivel incluso de salud mental en las personas, donde estamos viendo que este diálogo es clave, y entonces ya no podemos seguir posponiéndolo porque es un recurso más, o porque la economía, o porque lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que mi llamado es a un llamado a la acción, y creo que no es un llamado a la acción que estoy haciendo únicamente yo, creo que todas las organizaciones internacionales también están pidiéndole a todos los sectores que dejen de solamente hablar y que implementen, ¿no? Y que lleven adelante políticas claras. Entonces, un poco ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Dalma. Muy motivador este mensaje, este llamado a la acción, y todo lo que mencionas sobre los distintos mecanismos, ¿no? Que sobre todo poniendo en el centro el compliance como una herramienta para promover integridad empresarial, pero también un enfoque de derechos humanos, y la importancia del trabajo colectivo, ¿no? Que no solo desde la empresa, sino también la importancia, pues, del rol del Estado y de la sociedad civil, así como este diálogo permanente dentro de las empresas, para que eso no sea un tema aparte, sino sea una cuestión integral que le dé coherencia al accionar de las empresas en estos temas. Muchísimas gracias. Entonces entraríamos a darle la palabra a Dante Peche para su reflexión final, agradeciendo también, haciendo presente que estamos un poquito con los tiempos, pero bueno, agradeciendo también por la contribución. Tengo observaciones breves. Una, el alto nivel de coincidencia entre personas que trabajamos en instituciones distintas, en lugares distintos, y sin embargo estamos coincidiendo prácticamente en todo. Desde el mundo empresarial, desde el mundo de organizaciones empresariales, desde el mundo de gobierno, desde el mundo, en mi caso, más bien universitario, o podríamos decir sociedad civil. Un enorme nivel de coincidencia. Cuando tú tienes coincidencia, una visión compartida, es posible tener una ambición compartida. Cuando no tienes visión compartida, la ambición es una dispersión de buenas intenciones que llega que no llega lejos, claramente. Entonces yo creo que tenemos condiciones para pensar en una década próxima con una ambición más grande, basado en una visión compartida, porque se han normalizado puntos de vista, posiciones, reflexiones, y eso ha sido un ejercicio que ha pasado en la práctica durante los anteriores 10 años, más o menos. ¿Sí? Es una primera observación muy en positivo. Lo segundo, yo les compartí a los organizadores 2 textos, un reporte de las Naciones Unidas sobre empresas, derechos humanos y corrupción, que está publicado en junio del año recién pasado, un segundo informe que es de la Organización Internacional de Empleadores, la Cúpula Empresarial Global, sobre derechos humanos, empresa y corrupción, y que es la posición oficial del empresariado, y por lo tanto eso es muy interesante de poder diseminar. Y en noviembre de este año, es decir, el mes que viene, se van a publicar 2 textos breves de 4 o 5 páginas, una sobre la conexión entre derechos humanos, empresa y cambio climático, y el otro entre derechos humanos, empresa y captura corporativa del Estado y lobby. Y por lo tanto lobby político, ¿sí? A eso se refiere. Y esos son textos que son útiles para ayudar a orientar la conversación, para clarificar el uso del lenguaje, para ser preciso, porque son todos documentos que se presentan a la Asamblea de las Naciones Unidas o al Consejo de Derechos Humanos, en fin, que vienen con la bendición del conjunto de gobiernos del mundo para que los usemos, para que usemos esos parámetros de referencia. Otra constataciones sobre acciones colectivas, varios lo dijeron, yo solo quiero reforzar esa idea, el rol de las asociaciones empresariales y de las acciones colectivas, como es Alliance for Integrity. Las soluciones individuales pueden llegar más o menos lejos. Las soluciones colectivas llegan muchísimo más lejos y tienen un potencial multiplicador mayor. Y por lo tanto la lógica es buscar soluciones y construir soluciones sobre institucionalidad, sobre experiencias y iniciativas existentes, sin esperar que haya milagros, pero sí en aquellos aspectos donde ha habido avances concretos y reales, la posibilidad de volver a repetir un acierto es alta, y la posibilidad de volver a repetir un desacierto
es alta también. Por lo tanto, observar iniciativas como Alliance for Integrity, donde ciertas cosas han funcionado bien, esa es la plataforma sobre la cual hacer funcionar lo que todavía no ha funcionado bien. Y por lo tanto es ampliar el espectro, ampliar el alcance y no repetir o reinventar fórmulas que quizás no nos llevan a ningún lado. Sobre cooperación internacional, hay un espacio para la cooperación internacional, obviamente, en ayudar a nivelar la cancha, a fortalecer las capacidades, al romper las asimetrías de poder, sin duda. Y una brecha importante es hacer conectar las políticas públicas de comercio, inversiones, competitividad con la cooperación internacional, que a veces van en contradicción. Se fortalece el respeto y la protección a las inversiones y a veces en desmedro de la protección de los derechos de los residentes de ese mismo lugar, y a veces se generan distintos tipos de asimetría, y por lo tanto yo diría que donde hay que conectar agendas es cooperación internacional con comercio internacional, cooperación internacional con créditos a la exportación, cooperación internacional con competitividad, que esos son áreas donde tenemos que hacer que los discursos coincidan y converjan. Y finalmente, el contexto habilitante. Para que esta agenda funcione de mejor manera, se requiere un contexto habilitante, y ese contexto habilitante lo lideran los estados, representados por sus gobiernos. Es decir, cuando los gobiernos generan el marco de políticas públicas y dan las señales correctas, los incentivos, garrote de zanahoria, obligatorio o voluntario, pero el marco de incentivos, y con cierta claridad, y proveen un marco de políticas públicas coherentes, y lideran dando el ejemplo, genera las condiciones para que esta conversación pase de pocos a muchos y se tienda a normalizar en el tiempo. Eso es lo último que quería decir. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Dante, por esa reflexión final que realmente abre muchos horizontes, ¿no? La importancia digamos, desde lo último que has mencionado, ¿no? Del gobierno como ente fundamental para brindar condiciones marco para que esto realmente se haga realidad, ¿no? Y orientar un poco los esfuerzos de la sociedad en esta lógica de promover la integridad y también salvaguardar los derechos humanos. Interesante también esta relación, cómo hay que mirar de manera también integral las distintas políticas, ¿no? Comercial, inversiones, integridad, derechos humanos. Me hace acordar un poco al principio de integralidad de la Agenda 2030, ¿no? Donde no hay que mirar los objetivos de desarrollo sostenible como compartimiento, sino más bien hay que mirarlos en su conjunto. Y también resalto esta idea de no inventar la pólvora, ¿no? Y cómo estas acciones colectivas también pueden ayudar. Por ejemplo, esta alianza, ¿no? Alliance for Integrity, como un mecanismo de gestionar conocimientos también, ¿no? Y de poder recoger buenas prácticas y difundirlas, discutirlas, como estamos haciendo y como se ha hecho a lo largo de esta semana de integridad empresarial. Así que yo, la verdad, les agradezco mucho por su participación, por sus brillantes aportes. Me siento privilegiada de haber podido moderar esta sesión y les agradezco a ustedes por su participación, y en realidad doy paso al último bloque de esta sesión de clausura de la Semana de la Integridad Regional de Alianza por la Integridad. Los invito ahora a todos y todas las participantes a entrar a este bloque, ¿no? Donde se va a realizar el pase de relevo al próximo país anfitrión de la Semana Regional de Integridad Alliance for Integrity, que está programada para el año 2022, ¿no? Y asimismo se va a realizar el lanzamiento de la campaña de comunicación de la Red de Alliance for Integrity Ecuador. Para ello, y nuevamente agradecemos a nuestros oradores. Ahora entramos a este bloque final, y para ello tengo el gusto de saludar y dar la palabra a la señora Carolina Echavarría, quien es Regional Manager de América Latina de Alliance for Integrity. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos los panelistas realmente por este panel increíble e inspirador. Estamos finalizando casi esta sexta Semana Regional de Integridad y entrando a la séptima. Y como responsable de América Latina, obviamente es un gran orgullo y una gran emoción estar entrando en esta sexta, finalizando esta sexta Semana Regional de Integridad. Mirando para atrás, tuve la suerte de estar en la primera Semana Regional de Integridad hace 6 años.
donde éramos 4 países, ¿no? Era casi una semana integridad Mercosur solamente, y mirando el panorama que tenemos hoy en esta semana, ¿no? 9 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay. Y desde esos países incluso cooperando con otros, tuvimos presente a Bolivia, países de Centroamérica, donde seguimos realizando actividades en conjunto. Y realmente este crecimiento de la red me enorgullece muchísimo y no hubiera sido posible sin la cantidad de partners que se convirtieron en embajadores y embajadoras, en aliados y aliadas de Alliance for Integrity en toda la región. Y digamos, esta conversión de partners y colegas en aliados y en embajadores no hubiera sido posible sin las semanas regionales de integridad. Para nosotros la Semana Regional de Integridad es muchísimo más que un evento. Es un espacio donde creamos confianza, es un espacio donde entendemos la cultura de los diferentes países para entender las soluciones, las buenas prácticas y los desafíos. Es un espacio donde creamos la confianza suficiente para poder hablar abiertamente de las problemáticas y los desafíos que enfrenta cada uno de los países y a partir de esa conversación franca poder construir mejores soluciones. Y esto realmente se genera este ambiente en las semanas regionales de integridad. Obviamente fue un desafío enorme poder traspasar y crear estos espacios en un ambiente virtual que no nos permite lo mismo que nos permitía el ambiente presencial, pero que esperamos, sin embargo, pronto y en la próxima Semana Regional de Integridad poder ir hacia un espacio mucho más presencial. Sin embargo, sí, este desafío que tuvimos de crear esta versión digital de la Semana Regional de Integridad nos abrió la puerta a ciertos aprendizajes que creo que se llegaron para quedarse en la Semana Regional de Alliance for Integrity y que me gustaría destacar. Por un lado, el aprendizaje de esta mezcla entre lo digital y lo presencial. Tuvimos durante nuestra semana regional un evento híbrido que nos sirvió de aprendizaje y que está claro que no vamos a poder volver a una semana regional que sea 100% presencial. La digitalización nos permitió incluir a un público mucho más amplio, incluir a muchos más países y encontramos, gracias al espacio que nos dio Colombia, la forma de transmitir eso que transmitíamos en las reuniones presenciales, de conocer, como decía, los colores, la diversidad, la cultura del país. Colombia realmente nos transmitió eso de manera digital. Y por otro lado, el aprendizaje con respecto a la co-creación, ¿no? Es por primera vez en esta semana regional hicimos un llamado abierto a que todos nuestros partners propongan sesiones específicas y esto nos permitió incluir temas que nunca habíamos trabajado, como este tema específico con foco en los derechos humanos, temas como el vínculo entre el agua y los temas ambientales, el clima y la integridad, y también tener oradores innovadores que no habíamos tenido antes, como el diálogo que tuvimos con los jóvenes universitarios, donde jóvenes de 19, 20, 21 años nos contaron su visión y fueron protagonistas en la Semana Regional de Integridad. Estos dos formatos llegaron para quedarse y todo este esfuerzo, esta locura de 15 eventos en 3 días, no hubiera sido posible. Obviamente quiero repetirlo, aunque Susane lo dijo al principio, y pedirle a todo el equipo de Alliance for Integrity que prendan sus cámaras. Entonces a los 13 colegas que tenemos acá, y también obviamente a Caro Hernández del Pacto Global, que construyó codo a codo este formato de la Semana Digital de Integridad junto con nosotros. Todas estas caras hicieron posible que Caro, perdona, creo que se te silenció el micrófono. Sí, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Se silenció el micrófono para aplaudirlos a todos. De mi parte, un aplauso realmente grande a todo el equipo de Alliance for Integrity y, como decía, desde todos los países y empezando desde Susane a innovarnos y a promover que hagamos
estas locuras que nos permiten crear nuevos lazos y esta vez de manera digital. Así que eso es todo por mi parte y le quiero dar el espacio y la palabra a nuestro anfitrión para hacer el traspaso oficial a nuestro próximo país para la 7ª Semana Regional de Integridad y los invitamos a seguir viajando y creciendo con nosotros en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias. Carolina, Susan, ha sido un verdadero honor estar con ustedes durante esta 6ª Semana de la Integridad en América Latina y el Caribe. Para nosotros es un orgullo seguir siendo, porque así somos, miembros de esta gran alianza. Cuando retomamos en Paraguay el año pasado, ya con plena pandemia, todo este tema, sentíamos que teníamos que tener un reto mayúsculo para ampliar, como lo dice Carolina, un formato donde hubiera mayor integralidad, mayor acción, muchas salas, mucha convocatoria, y a fe que esto fue lo que tuvimos con un trabajo maravilloso del equipo que acabó de ser presentado en la pantalla. De nuestro lado, solo agradecimientos. Mucho nostalgia porque se nos acabó, pero con el gran motivo y el gran orgullo de darle la posta a nuestro querido vecino, la República del Ecuador, y en particular al doctor Pablo Zambrano Albuja, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industria del Ecuador, y a la doctora Evangelina Gómez Durañona, directora general del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social Empresarial, quienes asumen. Y nosotros ahí al lado, siempre cuenten con nosotros para todo lo que requieran, para que la 7ª semana sea igual o mejor que esta que hemos tenido acá, y ojalá en un formato mucho más híbrido, presencial, virtual, que podamos ver el cielo ecuatoriano con un azul profundo al lado de las montañas nevadas o el océano Pacífico vigoroso y cálido. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos, y desde Colombia nuestro agradecimiento muy especial. Muchas gracias. Bueno, yo solo entro para compartir su alegría, entro como en la moderación. Muchas gracias a Carolina por sus palabras, también al señor Mauricio López, director de Pacto Global Colombia. Sabemos que Colombia ha sido un excelente anfitrión de esta 6ª Semana Regional de Integridad en América Latina. Y al mismo tiempo, bueno, sabemos que todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Para fortalecer la integridad, y eso nos lleva a pensar en la perspectiva del año 2022. Y para ello, a continuación veremos un corto video preparado para anunciar, bueno, ya lo dijo Mauricio, al nuevo país anfitrión de la próxima Semana Regional de Integridad en América Latina. No sé si se está escuchando la música o soy yo. ¿Yo? No, ahí está. Gracias por ese video que nos lleva al futuro, a Ecuador como anfitrión de la próxima semana de Regional de Integridad. Y a este punto tengo el agrado de presentar al doctor Pablo Zambrano Albuja, quien es presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Quito, presidente de la Federación Nacional de Industrias de Ecuador y además presidente del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en Ecuador. Doctor Zambrano, tiene la palabra. Muchísimas gracias, queridos amigos.
Realmente un gusto estar acá esta tarde con ustedes desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y desde el Consejo Consultivo de Alliance for Integrity acá en mi país querido, que me honro en presidir. Queremos extender una sincera felicitación en primer lugar a Mauricio López y a la Red de Pacto Global de Colombia por haber sido grandes anfitriones de esta 6ª Semana Regional de la Integridad en América Latina. Queremos agradecer también por la deferencia de ser considerado a Ecuador como el país anfitrión de la próxima edición de la Semana Regional de Integridad en América Latina. Es un honor acoger en esta gran responsabilidad, así es que esperamos recibirles en modalidad virtual y también presencial. Desde ya les invitamos a que nos visiten en este país, que no es la mitad del mundo, sino más bien el encuentro del hemisferio norte y el hemisferio sur. En los últimos años, Ecuador ha mantenido una serie de negociaciones para ampliar su red de acuerdos comerciales y de esta manera reactivar su economía. En ese marco, tenemos ahora acuerdos vigentes con la Unión Europea, con el Reino Unido, y hemos firmado un acuerdo de primera fase con los Estados Unidos. De igual manera, somos miembros del Centro de Desarrollo de OCDE y estamos también negociando acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico y con México. La reactivación productiva, entonces, es una prioridad muy relevante dentro de la agenda pública de nuestro país. Esto no sería posible y no será posible si no actuamos con transparencia, con responsabilidad social, con compromiso, con integridad y sobre todo pensando en la sostenibilidad y así como en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, todo esto dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Recientemente tuvo un rotundo éxito reconocido a nivel mundial el proceso de vacunación acá en Ecuador, llegando a ser uno de los países con mayores índices de vacunación por cada 100 habitantes. Esto solamente pudo ser posible gracias a una colaboración público-privada en la que el gobierno, los gremios de la producción y las empresas demostramos cuán importante es fortalecer las alianzas público-privadas para la consecución de objetivos nacionales que beneficien a todos. Quiero resaltar el trabajo en conjunto que hemos realizado con la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y Alliance for Integrity, dentro del marco del programa Ecuador Sincero, que se lo ejecuta a través de la cooperación alemana, la agencia GIZ. La pandemia no fue un impedimento para que creemos esta red integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, con gremios aliados, la academia, empresas, actores relevantes, cuyo objetivo común es contribuir para fortalecer la integridad en el Ecuador. Quiero informarles que creamos un laboratorio de integridad empresarial con enfoque de género. Este es un espacio innovador de intercambio de ideas para la co-creación de instrumentos que permitan a las pequeñas y medianas empresas tener mejores herramientas y de esta manera prevenir la corrupción con enfoque de género y mejorar las prácticas de integridad. Creemos fervientemente en que la promoción de la prevención de la corrupción y la implementación de programas de compliance en pequeñas y medianas empresas es fundamental para tener éxito en nuestro cometido. Es así que hemos capacitado a lo largo de este año a casi 200 pequeñas y medianas empresas del país con el programa de Empresa para Empresa, trabajando junto con Alliance for Integrity. La corrupción tiene efectos indiscutiblemente dañinos que vulneran los derechos de las personas. Por eso es fundamental asegurar que las empresas no sean cómplices de esta afectación a los derechos humanos y, por el contrario, puedan generar capacidades internas para respetar, proteger y remediar posibles vulneraciones a través de una conducta empresarial responsable y de lucha en contra de la corrupción con este enfoque en derechos humanos. Actualmente estamos preparando la creación de un laboratorio de integridad empresarial y derechos humanos que ofrezca al Ecuador y a las empresas un espacio de diálogo y creación con soluciones prácticas en compliance y derechos humanos. Hoy, además, lanzamos la campaña Alianza por la Integridad con el objetivo de promover y fortalecer la integridad empresarial en Ecuador, generando así una conciencia sobre la importancia que tiene la integridad y sobre todo la prevención de corrupción. Difundiremos entonces buenas prácticas y herramientas para empresas y además fomentaremos el diálogo multiactor. Quiero aprovechar este espacio entonces para invitarlos a unirse y participar en la campaña
que se realizará desde hoy hasta el 9 de diciembre del presente año. Solo deben replicar los mensajes en redes sociales que desde la Cámara de Industrias de Producción y los miembros del Consejo Consultivo vamos a enviar con el hashtag Alianza por la Integridad. No quiero terminar mis palabras sin resaltar y agradecer el apoyo y acompañamiento, así como el gran trabajo de los funcionarios de Alliance for Integrity en Ecuador. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Hoy reafirmamos y fortalecemos nuestro compromiso con la integridad en el Ecuador porque estamos convencidos que la integridad es un buen negocio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su intervención, Pablo. Nos llena de expectativa que Ecuador sea anfitrión de la próxima Semana Regional de Integridad y nos motiva aún más la posibilidad de que esta semana sea presencial, lo cual constituiría una excelente oportunidad de reencuentro, ¿no es cierto?, en formato presencial de tantas organizaciones, personas e instituciones comprometidas con la integridad. A continuación, para el lanzamiento de la campaña que se ha mencionado, la campaña de comunicación de la red ecuatoriana de Alliance for Integrity, tengo el honor de conceder la palabra a Evangelina Gómez Durañona, quien es la directora ejecutiva del Consorcio Ecuatoriano por la Responsabilidad Empresarial, CERES, además de ser la vicepresidenta del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en Ecuador. Evangelina, por favor, tus palabras. Bueno, muchas gracias, Claudia, y gracias sobre todo al equipo de Alliance for Integrity en la región y a Pacto Global Colombia por haber organizado esta espectacular semana. Creo que hemos aprendido muchísimo y hemos reforzado mucho durante las diferentes sesiones que no es posible hablar de integridad empresarial sin enfoque de género, sin enfoque de derechos humanos, sin considerar a la responsabilidad social y la sostenibilidad. Así que felicitaciones. Hemos también reforzado la idea de que la corrupción es un fenómeno complejo, sistémico, multicausal y estructural que afecta gravemente a la sociedad y que la corrupción es un impedimento significativo para el desarrollo sostenible. Si no avanzamos en promover la integridad, no vamos a poder aportar a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que creo que muchos de los que estamos aquí presentes estamos completamente comprometidos. Frente a ello, cuando el año pasado, en octubre del año pasado, en el marco de la Quinta Semana Regional por la Integridad, se anunció la conformación de la Alianza por la Integridad en Ecuador y luego el Consejo Consultivo, dijimos, bueno, ahora sí vamos a ponernos a trabajar mucho en la articulación, en poder concientizar no solo al sector privado, sino a la sociedad civil, al sector público y a la sociedad en general, de la importancia que es avanzar hacia una sociedad íntegra, más justa, más equitativa. Y en el marco de eso, en el Consejo Consultivo, que está conformado por 9 organizaciones, ya Pablo se presentó, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, la Cámara de Industrias y Producción, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Fundación Esquel, Pacto Global Ecuador, pero también empresas, Certecped, el Banco Procredit, el Centro Ecuatoriano de Excelencia Anticorrupción de la Academia y CERES, nos comprometimos a desarrollar iniciativas y es por eso que hoy les presentamos esta Alianza por la Integridad. La Alianza por la Integridad es una campaña de comunicación pensada para promover la integridad y la prevención de la corrupción. Es una acción colectiva, ciudadana, que busca precisamente generar conciencia. Y fue muy interesante el proceso para construir esta campaña, porque los departamentos de comunicación de los diferentes miembros del Consejo Consultivo tuvieron talleres, definieron roles, y es por eso que hoy estamos lanzando esa campaña y, como dijo Pablo, les invitamos a que se sumen como aliados. Cualquier organización, cualquier gremio, cualquier empresa, inclusive personas y organizaciones de la sociedad civil y academia están más que invitados a ser parte y aliados de esta campaña. Síganos en redes sociales, vienen unos videos muy interesantes, promocionales, tenemos ya todo un material comunicacional que vamos a poner a disposición de todos los miembros y de la Alianza. Así que bueno, es un honor para mí presentar esta campaña y no me puedo ir y despedir sin decirles que le esperamos el próximo año aquí en Ecuador.
Un fuerte abrazo para todos y felicitaciones. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias, Evangelina. Has generado una expectativa sobre esta campaña que sin duda todos vamos a correr a mirar en las redes sociales. Y es una muestra del potencial que tiene uno de los mensajes claves de este evento, ¿no? Que es la potencia que tiene la acción conjunta, ¿no? hacia el logro de objetivos comunes, en este caso, afrontar la corrupción con la participación de los distintos actores involucrados. Así que, bueno, les deseamos muchos éxitos a Ecuador con esta iniciativa. Y entonces estamos entrando ya, ahora sí, al final. Y para ello, para el cierre del evento y de esta semana, tengo el agrado de darle la palabra, bueno, primero saludar y darle la palabra a Marco Pérez, Network Manager de México y Región Andina de Alliance for Integrity. Estimada Claudia, muchas gracias por darme la palabra y gracias también por ser este partner activo para llevar este año Alliance for Integrity a Perú. Si la red ha crecido tanto es por los nuevos países y Perú ha sido uno de esos países. Ayer en el encuentro de entrenadores era el país con más representantes. Entonces esperemos en algún año pronto también hacer alguna actividad por allá. Pero bueno, una cosa a la vez. Ahora tengo el honor que me concedieron mis colegas del equipo y de Alliance for Integrity, de Pacto Global, dar este último mensaje. Un mensaje lleno de alma, de corazón, de agradecimiento, pero también de rendición de cuentas. Porque en conjunto a la Oficina Andina nos dieron la responsabilidad, la bonita responsabilidad de poder, junto con Pacto Global, hacer esta semana regional. Y pues bueno, ahora este punto de congruencia, de walk the talk, ¿no? Y de rendir cuentas, pues queremos brevísimamente compartirles un poco esta información sobre cómo fue esta semana, que estamos a 2 minutos de terminar y de cerrar. Y por un lado, se lleva uno muchos aprendizajes con conceptos nuevos, ¿no? O sea, hoy oíamos transparencia climática, ayer hablábamos inteligencia ética, ¿no? Conceptos, lentes de diversidad, de integridad sostenible, pero también numéricamente creo que nos podemos llevar este bonito numeraria, que creo que podemos ver ahora acá en pantalla. Fueron 15 sesiones, hablando de las sesiones, fueron 15, y por suerte todas poniendo en primer lugar al ODS 16, con su meta 16.5 de integridad y lucha contra el soborno, y todas con la perspectiva en primer plano del sector privado, que ese es el mandato que nos lleva Alliance for Integrity. Pero todas las 15 sesiones, hablamos de cada uno de los otros 17 ODS. Tuvimos sesiones en 3 idiomas, evidentemente español, todas con portugués y algunas con inglés, y si las sumamos, fueron 26 horas de sesión. No hubieron muchas sesiones que fueron simultáneas, no pudimos todas y todos estar en todas, pero a partir de la próxima semana las pueden encontrar en YouTube. Hablando de la experiencia, ¿no? Y de esta red, tuvimos la suerte de contar con 106 personas oradoras a lo largo de estas sesiones. Estas personas viniendo de 13 países, viniendo no solo de la región, ¿no? También de otras regiones fuera de América Latina, y estas personas oradoras representando en su mayoría al sector privado, por ser una red empresarial, pero también al sector público con paneles de intercambio público-privado, a la sociedad civil, a emprendimiento, y bien lo decía Caro, a estudiantes y también a organismos internacionales. Y hablando un poco del impacto que hasta ahora a grandes rasgos hemos podido identificar, ¿no? Tuvimos 2.282 registros en las 15 sesiones y bueno, sumando las participaciones, 1.321 participaciones, ¿no? Y bueno, hoy haciendo una revisión del hashtag Integridad y ODS, hubo más de 300 impresiones con más de 3.000 reacciones en solo 3 días, ¿no? Yo creo que la Agenda 2030 nos llama a pensar global, actuar local, y creo que lo que hicimos esta semana nos está enseñando que uniendo esfuerzos se puede hacer mucho esa diferencia, ¿no? Y lo que la Agenda 2030 también nos dice, el no dejar a nadie atrás. Entonces, aquí podemos tener un poco de cada una de las 15 sesiones un bonito mosaico, y que yo creo que, pues bueno, solamente reflejan un poco de lo mucho que se hizo, ¿no? Gracias a todas, a todos por esta semana. Son las 4 en punto en México y en Colombia. Entonces, puntuales empezamos, puntuales terminamos. Pues a seguir construyendo red y seguir compartiendo estas buenas prácticas. Muchas gracias y pues bueno, nos vemos el próximo año en Ecuador. Gracias, Marco.
Creo que somos cada vez más. Efectivamente, en el Perú se iniciaron acciones este año desde Alliance for Integrity, así que compartimos su alegría. Yo solo desde la moderación agradecer a todos y todas las oradores, participantes de esta sesión y a los de toda la semana en general. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Buenas tardes y hasta luego.